a la última de las sociedades musicales que esta noche intervienen en este 20º certamen de música festera. Le llega el turno a la Sociedad Musical Allorense, una banda de música que en el año 1908 un grupo de personas importantes de esta población de Ayora fundan la Filarmónica, siendo su director Leandro Teruel Teruel. Al coexistir dos bandas en la población, la Vieja y la Filarmónica, se crean pugnas inevitables que hacen desaparecer a las dos sociedades. En 1929, ante la preocupación de tantos años sin banda, un grupo de aficionados funda la Sociedad Artística Allorense y como director está Fidel del Campo. 10 años más tarde, en el 39, surgen diferencias en la sociedad y se crea otra banda que se llama la Filarmónica. En ese mismo año desaparece la Filarmónica y sigue adelante la Sociedad Artística Allorense, consiguiendo el máximo auge. En la década de los 60, la banda pasa por momentos de apatía por parte de todos. Fue en el año 1972 cuando un ilusionado grupo intenta reavivar la banda y se legaliza como Sociedad Musical Allorense. Comienzan con una plantilla de 30 músicos, creando además una escuela de educandos, haciendo que la sociedad vaya retomando la tradición musical perdida en los últimos años. Actualmente cuenta esta agrupación musical con 90 músicos y una escuela que rebasa el centenar de alumnos. Esta banda de música ha participado, entre otros, en certámenes de bandas civiles, logrando un segundo premio en Teruel en el año 1982, en el 83, un cuarto premio en Cocentaina, un tercero en Campo de Critana y después, desde 1984 hasta el pasado año 2004, ha participado logrando segundos premios en el certamen internacional de bandas celebrados en Valencia y en la localidad madrileña de Leganés. Es presidente de esta banda de música Pedro José Pardo Benet. Y esta banda ha elegido para cerrar este certamen, además le toca el turno tras el sorteo, esta banda de música ha elegido como obra de libre elección para este certamen Alboy, Escata y Destral. Y por descontado va a interpretar, como no, la pieza obligada en el mismo, Illa. Con todos ustedes, señoras y señores, llega el turno a la última banda de música de este certamen. Se trata de la Sociedad Musical Allorense, dirigida por Victorino Tarín Ponet.